Estamos en un tiempo de tertulia para hablar de lo de aquí y de lo de allá, de lo humano y lo divino. Pues a ver, una vez que fuimos a vivir, creo que tuviste en esa ceremonia de San Juan y tuve la suerte de poder percibir a dos seres elementales cuando no se lo espera ni siquiera uno, y encima en un que estaba abarrotado de gente. Percibido, perros. Perros, perros. Había, que no te puedo decir exactamente si era un elfo, pero que se parecía mucho a la costa de un árbol. En un principio no se veía con claridad, pero luego se movió y ¡uy! Era como tener allí una cáscara de árbol de tronco y verlo, ¿no? Esto para mí me sorprendió. A veces lo he visto, pero no con los ojos abiertos. Yo lo he visto en momentos de estar en una posición, en meditación, este tipo de cosas. Pero verlos así, con los ojos abiertos, y luego todo lo que fue la magia, a eso yo me refería. Que eso está pues súper bien. Que luego se enlaza, quizás pues con el tema. Eso es algo muy sagrado, muy profundo. Pero claro, estamos hablando, empezamos por la escala más baja, lo que gente puede conocer. Ya no hablo de petardos, petardos que se giran en una zona pequeñita de España, Y hace 4 días. pero no lo hacen en el resto. Entonces, yo en el resto, yo esta fiesta y la hemos vivido de otra manera. De hecho, cuando yo tenía a mi perrita con el perro que tenía los petardos, Todos los animales. lo que hacíamos nosotros era trasladarnos a las zonas donde no hubiera petardos. Cogíamos unos 4 días, nos íbamos a una casita de esta rural y nos llevábamos la mascota para que la pobre no pareciera Y aparte de tierno. esto, el día de San Juan también es ideal para recoger las plantas. Y que esos días tienen un poder especial. Entonces, Sí, sí, sí. incluso, a ver, no son mismos días, no periodos, ¿no? Pues entre el 21 por ahí hasta el 26 es un tiempo más o menos que se puede utilizar. Que debe tener eso, que ya están una habitación tan Porque está madura. madura. Por ejemplo, la arnica se prepara en esos días y luego se deja macerar, que son esas flores amarillitas Sí, Es muy saludable, es muy sanadora. y es muy... Pero ¿por qué San Juan también es un solsticio? Igual que en diciembre También, yo puedo. Necesito decir San José. ¿Tú lo conociste, José Santiago? Pues este señor, que era un sanador y muy bueno, yo fui, él hacía el aceite, este que hacen, bueno, que era un aceite que curaba un montón de cosas, ahora no recuerdo, el hipérico. sí, El de aceite, San Juan, la hierba de San Juan. sí, y él lo hacía recolectando toda la noche de San Juan y luego al día siguiente él hacía esos preparados. Nunca sabía porque yo le pedí que me enseñara, pero él decía, no, yo tengo a alguien a quien debo enseñar y esa persona ya está escogida. Y digamos que él, pues como si fuera una especie de tradición, a él le enseñaron, él tenía que enseñar a alguien y ese otro lo haría al siguiente, ¿no? Y Pero de que lo hecho, hacía. el agua también, porque se ve que el agua de la rosada, sí, se llama rocío, sí, también esos días también tiene como algo especial. Y aquí se nos ha quedado un poco el ritual esto que hacen algunas personas, dejar el agua toda la noche y luego por a la la mañana luna, bañarse con luego ello. después de verla así. Nosotros O bañarse otra piel. tenemos una tradición en Andalucía que la noche de San Juan se cogen 3 habas, ya están secas del año anterior, y una se pela total, la otra se pela a medias y otra se deja vestida. Entonces se pone debajo de la almohada mientras dormimos. Y lo primero que haces cuando despiertas, meter la mano, la primera que toca la sacas. Según está el haba, te bañas. Entonces, si el haba sale desnuda, prepárate a trabajar fuerte. Si está, pues vas a pasar el año con oro. Pero si está vestida, te caen acontecimientos muy buenos. Ujú. Sí, Vale, siempre esto no la hacía. conocía yo, esta Sí. tradición. Mi Yo papá y recuerdo mi un mamá señor de mi siempre pueblo hacían. que lo que hacía también siempre por el día de San Juan, un hombre muy fuerte, que llegó pues, a bastantes años, a una cierta edad importante y súper fuerte. Pues por San Juan se iba a
a bañarse, digamos, en Sí, lo que son también. ortigas, pero ortigas, Sí, ortigas mojadas, así con el rocío, sí, sí. se iba desnudo Uy, 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 Sí. uy. Pero es a darse un baño, no sé. la, Pues yo tengo muy mala experiencia de haberme caído y haber puesto Pero la mano en las ortigas. Anda que no. pero tienen, es como que preparan al cuerpo para volver esa Hombre, vitalidad lo que se va estimulan, ¿no? durmiendo. Ese ardor. Sí, sí, Y de hecho, estimulan. hubo, creo que hay algún problema. Ese libro que habíamos hablado un tiempo que era como un doctor así naturista, pero él lo sabrá, ahora no me viene. Creo que uno de los remedios que, no sé si lo nombra él, y yo me acordé que en casa alguna vez habían hablado de que alguien que tenía mucha fiebre, que estaba muy enfermo, los sonaron así, con las ortigas, las También. coltufas, Sí, expulsaron lo que es sí. lo malo y Lo Lo que- eliminaron lo a sanaron. través de la piel. Bueno, yo lo que sí nosotros hemos hecho como tradición era coger y escribir en un papelito Ah, pues todo lo que no queríamos, de lo vivido en el año y de lo que pudiera venir. No, todo lo que no queríamos en tener en nuestra negativo. vida, todo lo negativo. Entonces cogíamos el papelito y luego la primera hoguera que te encontrabas, que ahora ya no hay hogueras, pero ahora deben de haber algún espacio muy puntual. Pero bueno, cuando no hemos Que tenido hogueras, yo la recuerdo vela, lo que en la sea. parte de No, los Campos Elíseos que nos llevamos una olla vieja y sí, allí poníamos, allí encendíamos una Corazón. pequeña hoguera para que no nos vieran y allí Es hacíamos y que tirabas el papelito para que se quemara. una vez nos dijeron así por San Juan que en San Juan lo que hay que hacer es esto, destruir lo que no se quiere. Porque a claro. veces se duda Sí, si se puede pedir lo que queremos o destruir lo que no queremos. Y decían que San Juan Es era que es el depurar, negativo, limpiar, depurar. purificar por el fuego. Y luego en Nochebuena, Navidad, en ese otro, allí es empezar un empezar y nuevo ciclo. pedir y solicitar y ahí sí. Pero ves, ahora vuelvo a recordar lo que decíamos antes, que algo pasa ahí, esa energía del solsticio, porque también nos dijeron alguna vez que el solsticio de invierno, que también tenía una durada más allá del día 21, Bueno, como en que siempre. una energía súper especial, lo que dice, supongo, A de ver, renovación, de algo. allí es cuando Y aquí debe ser comienza el igual, pero sol en de junio. nuevo otra vez a alumbrar, empiezan a alargarse los días, ¿no? Pero es que en realidad es un tiempo en el que está el cielo, 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 no otros planos, el cielo que está más cerca de la tierra. Entonces se vuelve todo, yo en ese sentido lo he hecho, de encender una vela. A ver, no la típica tradición como hacen muchos, que si la joyita en el champán, eso No, no. Pero el encender la vela y el reclamar que ese cielo de que se verdad me la trago. descienda a la tierra y eso, entonces eso sí que lo hemos Porque hecho. de hecho es la Navidad, es cuando baja la luz, ¿no? Claro, es cuando hay pues esa fuerza, primero porque es real de que esa fuerza existe y segundo acompañada por la creencia de millones y millones de seres en todo el mundo que la potencian. Entonces tiene muchísimo peso. Así como luego, en la época de noviembre, también es verdad que hay un velo muy cerquita Sí. entre este mundo y el otro, pero no de arriba del cielo, sino de aquellos que se fueron y están por ahí, que también durante unos días. Tendrían como otro nivel quizás los equinoccios, porque el noviembre sería un equinoccio o no. Sí, y bueno, luego el de la Septiembre. primavera, el equinoccio, no sé yo En cómo marzo es es. eso, y el del otoño, En ¿cuál marzo es? había la En septiembre. festividad de En la, septiembre. no sé si era, pero es una fiesta nórdica de No, las noviembre. cuicas, Entonces, estas ya no me las conozco, pero esta de noviembre sí, porque en esa época aquel que tiene cierta sensibilidad, que tiene la capacidad de poder conectar con el otro lado, puede llegar a ver a gente que se ha ido y tenerlos como mucho más Es que cercanos. esos días, sobre todo el día de las Todos ánimas, santos, sí, los el santos. día de todos los santos es la mezcla, pero el día de las ánimas tienen permiso de visita. Y algo así, ¿no? Sí. Lo que realmente sí que nos lo confirmaron de que es un tiempo que se puede Que estar sí, sí, que es más una línea cerca muy finita. ellos de nosotros. Porque el velo Ellos tienen permiso, pueden, Ujú. lo pueden hacer. Así que, pues bueno, Y a mí lo que me gusta mucho es San Juan, porque mi papá era muy valiente y pues cuando se acaba la hoguera, extienden el carbón encendido, las brasas, y se montaba un niño en los hombros y lo cruzaba. Y los niños siempre decían, pero tengo miedo al fuego, tío.
el fuego tiene miedo de ti, porque cuando lo pisas con seguridad se ahoga. Y como que pisas fuerte y pasas y pasas, y pasas, tú no te quemas porque él era de campo, sus pies eran rudos y para pisar, ¿no? Y entonces se subía el más pesado de los niños y pasaba. Y eso, claro, yo nunca voy a pasar ahí, eso entendí. ¿Dónde se hacía esto? Esto en Andalucía y en Libia lo hacía mi papá. Mi Sí, papá hacía el a fuego. ver, hay muchas zonas. Es que no tengo claro esto dónde se hace. Pensaba que era más No, Hay porque, varias zonas para de Mallorca o España que para lo hacen. La Valencia. gente que porque pisa el sí. fuego, muchas Pero zonas en antiguamente, España. por ejemplo, los seres que hacían eso, si cambiaban de ciudad, lo hacían igual, porque Claro, porque era nosotros su vivíamos tradición y en el lo campo buscaban para seguir y viviendo. teníamos tierra, entonces él en su tierra, Lo toda hacía. la ramilla que habíamos recogido, toda la leña que él decía, esta es demasiado, la quemaba y expandía, Esto también tiene un sentido de purificación, si vas a mirar. no Como de si él fortaleza de ti. también, pero como si él se expone de decir, pues venga, Yo eso en no Sí, lo este he momento podido paso por el vivir. fuego y pues me sí, purifico de todo, sí, pero por porque lo ejemplo, atravieso. los niños nos hacían saltar, nosotros saltábamos Sí, y eso era divertidísimo. Pero cuando ya se acababa, que solo había borrajo y él lo aplanaba y andaba por encima, que hay más trayecto, claro, los niños se quedan. Y entonces él le decía, el mismo miedo que tienes tú del fuego, el fuego tiene de ti, porque al pisarlo tú lo ahogas. Hombre, es un elemento vivo. Como no hay llamas, ya no hay llamas, ya sí, solo es. son solamente brasas. Bueno, pero es igual, no deja de que uno tenga un poco de repelús. Pero Allá por mi zona lo hacemos de otra manera. son historias que cuando te las cuenta un padre y pasa contigo encima, tú dices, y te Lo tuyo. refortalece como hombre, decían. Claro, yo tenía 3 hermanos. A los ojos de los hijos, a los ojos de todos. Sí, Hombre, sí, sí. valor. No, pues esto lo he visto yo en la zona de Castilla y León, en algunos pueblos de allí, que también lo hacen como un ritual. Sí. Terminan las hogueras, todo, y entonces hacen, además es un trozo largo, ¿eh? Que Sí, no y es este lo he visto yo un trocito pequeño de terrenito que dices, lo haces en pero tres esto lo he zancadas y visto ya yo está. con jóvenes Sí, encajadas en la espalda. se Con la suben a mujer, gente y con lo la hacen mujer. sin subir a nadie. Sí, Así como koala. sí, Y lo hacen pisando fuerte, sí, sí. hasta que cruzan hasta el otro Pero lado. bueno, eso reafirma pues también, bonito, la La fortaleza, ¿no? gallardía, la parte fortaleza. Pues allá en mi zona, de donde yo vengo, esto se hace de otra manera. Y entonces es hacer como una antorcha, que le llamamos las fallas, Sí. y entonces se hacía, pues se subía arriba a un faro y era cada uno en su pueblo. Ahora se está masificando todo y se está perdiendo un poco la Luego está, gracia. pero lo están haciendo muchos pueblos. Se Pero juntan todos antes, y bajan corriendo pero las antes era cada uno el laderas suyo. Antes Y era trae la antorchas antorcha y es una y a pasada. veces se la van pasando, que también lo yo le explico cómo lo hacemos nosotros. Sí, Esto lo hacía cada pueblo el suyo. O sea que igual eran 30 personas, como eran 50, como eran 60. vale. Pero como lo hacían en todos los pueblos, no había un No pueblo había como rivalidad. No, no, y no es como ahora que digas, pues lo hacemos aquí, ahora vamos a allá, que mañana. Porque lo hacían el mismo día. Ahora se está pervirtiendo un poco, como son pueblos pequeños, a veces se tiene que juntar con la fiesta del De pueblo de mayor. al lado, Y claro. entonces, claro, la gente se mueve. Y ahora por internet, tú venga, gente a mirarlo como espectadores, pero no es lo mismo eso que vivirlo como tú los explicas. Claro, Gente del pueblo ver a tu padre con... sí, También era masculino, se hacía esto sí, solo los hombres. sí, Y los niños jóvenes con una feita sí. más pequeña. Y luego se hacía un faro más pequeño, un faro más grande. Cuando eran mayores era todo eso grande, pero los niños abajo. Y luego se bajaba por la montaña, luego Sí, recorrido por el pueblo. Y esto para mí también debe ser un Claro, significado purificador. Pasar sí. el fuego, pues. No sé si como bendecir también o simplemente limpiar. Yo diría limpiar. O manifestar la luz en cada Por rincón del ejemplo. pueblo. Claro. Y luego se acababa todo en Es que en un ahora me pino has alto. acordado de una cosa, pero no sé si viene a acuerdo. Bueno, A ver, hablamos ahora de tradiciones. sí. Mi padre también venía de un pueblecito de por allí abajo de Andalucía y él nos contaba, pero es que él lo contaba en plan de risa. Antes de ver, Sí, él se vino para dispara. Cataluña con 16, 17 años. Todo esto era antes de esa época, ¿no? Y él decía, nosotros en mi pueblo hacíamos unas fiestas, dice que no las habréis visto en ningún otro sitio. Un par de meses antes, todo el mundo encalaba las casitas.
que ya allí es tradición que Sí. todas las casas son súper blanquitas. Y Muy se correcto. cocían, las preparaban, las encalaban. Bueno, pues llegaba el día de la fiesta de la patrona, que es una virgen, iban arriba a la ermita, cargaban los mozos a la patrona encima a hombros, y te digo que pueblo abajo, Sí. en lo alto de un cerro, y dice él que bajaban corriendo. Dice, nunca llegaba la Virgen Santísima al pueblo. Cada año la tenían que renovar porque la destrozaban. Bajaba que se caían por Esto es mitad un del poco camino, bajaban como bestias. degeneradillo, ¿no? Igual empezó bien, pero veo que Y luego no siguió dice, muy bien y esto. dice ya luego el remate con un trabuco, que no es una escopeta, es un trabuco de Sí, aquellos del sí. siglo El XIX. Curro Jiménez de toda la vida, ¿no? Sí, Sí. se liaban a disparar con el trabuco, dejaban todas las casas del En las pueblo casas. negras como el Negra, timón. que es polvo. Yo esto lo había visto en el pueblo de Y mi yo digo, a mi padre, padre le decía, digo, ¿y eso? por San Salvador. Está, dice, o dice, nosotros lo pasábamos bomba. Y Menos la la Virgen nos Virgen. Pues por San perdonaba. Salvador, en el pueblo de mi padre, y yo lo he visto aún hace poco, subían con el patrón, Sí, que era pues, San Román, se parece, a cuestas hacia arriba de toda la ermita y bajarlo hasta abajo. vale, pero Los iban a últimos años ya no. Claro, y esto que explicas hace pinta de que empezó así, pero ya no acabó muy bien. Era que subían arriba y era como un pistoletazo de salida. Vamos para abajo. Bajaban corriendo, lo que no era ni siquiera caminos en condiciones, eran a Sí, veces sí. con horcajas así Un poco brutos de la eran lluvia. también, ¿eh? Brutísimos, Un poco. brutísimos. La Virgen agarrada al padre. La pobre Virgen que sea lo que mi hijo y mi Pero fíjate cielo que quiera. nosotros también lo hacemos así, bajamos la Virgen de Flores de la ermita al pueblo y está como 19 días. Pero hay otra tradición más divertida en mi pueblo, es muy bonita esta. La Virgen tiene un niño y cuando no llueve van, le roban el niño y nadie sabe en qué casa es, porque van de noche, la ermita siempre está abierta. Y hasta que no llueve, No se lo no devuelven. devuelven el niño. Ves a- Qué secuestradores. pero ves Oye, yo no pensaba yo que estaba aquí en medio de aquí. Tantas subversiones. Pero, nena, ves a todo un pueblo desde el día que alguien ve que el niño no está, Buscándolo por todo. no orando. Van Ok. todos los días a la ermita a rezar. Algo ha conseguido que podamos rezar. Pues esto que explicaba. Os explico la última parte. Cuando ha bajado al pueblo, El Gremi de Forners us ofereix un any més les tradicionals coques de Sant Joan, de denominació artesanal, amb matèria primera de màxima qualitat.